aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos. Y hoy vamos a hablar un tema muy importante y es hablar de los apegos. Este apego que nos genera muchas veces no dejarnos en libertad. Y esto es importante porque el apego realmente podría en la vida darse de alguna forma como un entendimiento de esclavitud emocional, de diferentes apegos a los cuales estamos sometidos cuando nuestro corazón muchas veces permite que nos aferremos a cosas materiales, a nuestros vicios, nuestras adicciones, a ciertas personas, apegos a nuestra familia. Así que hoy es un gran tema para compartirlo con todos ustedes. Estamos en Lo Sencillo de la Vida. Soy Marilyn Barrero y les doy la más cordial bienvenida. Es hermoso cuando nosotros caminamos por el sendero de la vida, asimilando y aceptando cambios. Los cambios son un producto natural de la vida, un producto natural del cuerpo. Cambiamos de niños a adolescentes y cambiamos de adolescentes a adultos. Cambiamos también de la parte adulta a la parte de vejez. Cambiamos de lugar de trabajo, cambiamos muchas veces de lugar de estadía, de lugar de vida. Por eso es importante valorar a las personas que hoy están contigo, encontrarnos entre lo más hermoso, entre lo más puro, encontrarnos siempre entre lo más sincero que podemos entregar como seres humanos. El problema es cuando nos apegamos demasiado, cuando comenzamos nosotros a generalizar nuestra vida que depende de algo o de alguien, cuando nosotros estamos apegados a las cosas, apegados a nuestro estado de confort o apegados a veces hasta personas, cuando la vida toma la decisión de llevárselos, cuando se transforman, cuando mueren. El apego es lo que más nos duele, el no dejarles ir, el muchas veces quererles con nosotros, pero qué incómodo y negativo a veces es ese desapego que nosotros de una u otra forma no lo entendemos. Cuando nos damos la oportunidad de valorar que de una u otra forma la vida camina, la vida cambia, los días caminan, los días cambian. Buscas con quién también buscar un apego, apegarte a tus sueños, a tus metas, a tus ilusiones es algo positivo. Pero cuando te apegas a las cosas, cuando te apegas a las personas, de una u otra forma, cuando cambia tu vida, vas a estar en estados de desequilibrio, en estados de crisis, por el desapego fuerte que de una u otra forma tienes. Por eso es importante entender cómo nosotros podemos desligarnos de los desapegos. Así es, y es que Andrés, al parecer, por ejemplo, ese tema de los apegos está en auge realmente dentro del ser humano, y realmente hemos visto y todos podemos ser fieles testigos de cómo nosotros o otras parejas inclusive, por ejemplo, se apegan a aferrarse a su pareja, o se apegan a su familia, se apegan a objetos. Hay gente que se aferra al pasado, pero realmente los apegos van mucho más allá de lo que podemos imaginar, porque el apego yo sí pienso que de cierta manera es algo natural, ¿no? En los seres humanos. Desde que nacemos, pues existe este primer encuentro entre el bebé, la mamá, y somos apegados a nuestra madre, y este sentido realmente hace que estemos necesitando de ello para sobrevivir en la vida. Y realmente cuando uno en la vida va creciendo y van aumentando, pues realmente que terminas apegándote a cosas, a personas, a diferentes sucesos en la vida, y terminas siendo un esclavo de esta situación. Entonces, sentirnos a salvo, muchas veces el apego, Andrés, lo que hace es que con este apego me siento a salvo, con este apego me siento protegida o protegido. Entonces, de cierta forma,
en nuestro cerebro, cuando tenemos este apego, se generan, ¿no?, estas hormonas llamadas oxitocinas, la cual es conocida como la hormona del amor. Entonces, amamos muchas veces nuestro trabajo y tenemos este gran apego hacia el trabajo. Hay gente que tiene apego al dinero, hay gente que tiene apego a su padre, a su madre, a sus primos, a sus hermanos, a sus abuelos. Entonces, estos vínculos realmente que se van formando hacen que dependamos a que nuestra hormona de amor siempre se desarrolle con estas personas. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿y cómo puedo yo hacer para desapegarme, tal vez para soltar? ¿O son buenos los apegos? Esto es un buen tema realmente, porque el ser humano siempre vive en esta constante pregunta, y realmente que nuestra naturaleza humana es tan sencillo, es tan totalmente sabia, inteligente, que todo lo hace por alguna razón en la vida, y el apego de alguna manera hace que nos quedemos muchas veces en esta dependencia. Y es allí cuando el ser humano tiene que darse cuenta que tenemos que crecer, porque el apego no es malo. O sea, amar mi trabajo no es malo, pero en algún momento también tengo que soltar y permitirme cambiar, o permitir cambiar otras cosas en mi vida. Nos apegamos me apego a mis recuerdos más íntimos de mi niñez. También tengo que soltar para permitirme crecer. Entonces, el apego, pensaría yo, Andrés, que no es malo, pero de cierta manera, cuando no eres consciente de este apego, sí te genera esta necesidad y no te permite crecer, y te generas un vínculo de dependencia. Ser consciente de que el apego muchas veces nos genera insatisfacción es lo que nos ayuda a nosotros de una u otra forma a adaptarnos al cambio, ¿no? Cuando nos apegamos a las cosas, cuando nos apegamos a las personas, cuando nos apegamos al dinero, es cuando nosotros comenzamos deprimiéndonos o comenzamos desapegándonos, porque de una u otra forma el cambio radical o el cambio o el desapego brusco de mi trabajo, de la persona que amé, es lo que a mí me deprime. Siempre tenemos que ser conscientes que en el mundo o en la vida nada es seguro. Siempre nosotros todos los días tenemos la amplitud de vivir conscientemente, pero aceptando cambios, aceptando también que la vida de una u otra forma puede cambiar, la vida de una u otra forma realmente puede darse la oportunidad de cambiar, porque cuando nosotros no aceptamos los cambios, o cuando nosotros no aceptamos a veces ese desvínculo que tenemos entre familiares, cuando alguien se muere, cuando alguien evoluciona, es lo que nos deprime. Por eso es necesario no verle tan negativo al apego, pero ser conscientes de que realmente el cambio y el desapego es algo que nos va a servir como seres humanos, porque de lo único que no nos podemos desapegar es del cuerpo. Nuestro espíritu del cuerpo va a mantenerse siempre unido, pero los cambios radicales, los cambios muchas veces son parte de la vida, son parte del diario vivir. Lo más importante es que nosotros seamos conscientes a qué estoy apegado y cómo identifico yo un apego. Cuando yo quiero identificar un apego es cuando quiero realmente identificar ¿cuál es el pretexto de mi felicidad? No es que yo soy feliz con mi pareja, sin ella no puedo vivir. No es que si se van mis hijos, tal vez yo no pudiera vivir. Nosotros tenemos que ser conscientes de los apegos que tenemos y trabajar también en cómo yo podría evolucionar si es que la vida me desapega de esto, o cómo yo podría evolucionar si la vida cambió algo en mí. Nosotros tenemos que ser conscientes de que nada en la vida es seguro, nada en la vida es seguro. Y cuando tú vives con convicción todos los días de este presente, realmente tratas de valorar a las personas, porque a veces dentro de la parte inconsciente del ser humano, a veces hasta nos apegamos del que nos trata mal. Entonces, mientras más nos trata mal, vivimos apegados. Pero sí es necesario también saber por qué estoy apegado, por qué siento que ese apego está sobre todo todos los días. Cuando vivimos apegados a una pareja de que de una u otra forma te grita, cuando vivimos apegados a una pareja de una u otra forma se desquita contigo, tú tienes que identificar en qué momento te estás apegando a esa persona y cómo yo puedo generar un desapego. Tal vez que ya no me importe de que me grite, es penoso decirlo, pero tal vez que ya no me interese, porque antes tal vez te ponías triste cuando alguien te gritaba. Tal vez el que ya no te interese hace que te desapegues más de esa persona, pues de una u otra forma
forma no estás permitiendo de que en tu inteligencia emocional alguien pueda afectar, porque como seres humanos podemos evolucionar la inteligencia emocional. Claro, hay apegos, por ejemplo, del tipo de familias, por ejemplo, donde siempre hay una persona que es agresiva. La mujer depende de esa persona, que por sus hijos, por la parte económica. Y realmente que el desapego, yo sí pienso que está muy relacionado con la ansiedad. Y el apego es un claro factor del temor en la vida del ser humano, porque es que la ansiedad tiene sus bases en la emoción del ser humano como el temor. Entonces yo no puedo estar con una persona por temor a perderla, no puedo estar con una persona por el temor a quedarme solo. Cuando yo elijo una persona tiene que ser una emoción realmente de afecto, de cariño. Entonces cuando esto es llevado al extremo del miedo, cuando hablamos de la emoción del apego por temor, es que me apego a mi casa por temor, porque tengo miedo de salir, porque tengo miedo de comprometerme, porque estoy apegada a mi trabajo, porque me da pánico tener otro trabajo, porque no sé cómo me iría. Y nos vamos llenando de miedos que realmente son desproporcionales. Porque nos decimos cosas como, por ejemplo, es que si no llego puntual, entonces ¿qué van a pensar mal de mí? O es que si pierdo el trabajo, no seré nadie en la vida. Si me quedo sin pareja, sería lo peor que me podría pasar. Entonces, esta palpitación está muy fuerte dentro del ser humano y realmente termina por lastimarte a ti mismo emocionalmente. Y este apego que está fundado en el temor, tenemos realmente muchas veces que lo peor nos suceda, ¿sí? Que nos perdamos, que nos separemos de alguien o que algo se separe de nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa? Que el apego excesivo genera en la vida del ser humano ansiedad y esto nos llena de miedo, porque al creer realmente que necesitamos de ciertas situaciones en la vida, que necesitamos de ciertas personas en la vida para generar nuestras emociones. Y es que nuestras emociones no dependen de mi pareja, ni de mi trabajo, ni de mi prima, ni de mi vecina. Mis emociones dependen de mí, de mis sentimientos agradables, de lo que yo siento hacia mí misma o hacia mí mismo. Y se nos olvida que estos sentimientos agradables tienen que nacer desde nuestro interior. Yo no tengo que esperar a que otra persona me haga sentir bien. Yo no tengo que esperar a que otra persona en la vida sea la persona que me diga que estoy haciendo las cosas de manera correcta. Las cosas tienen que ser al revés en la vida. Las cosas tienen que ser desde el interior. Los sentimientos más agradables nacen desde el interior del ser humano y no al revés. No depende de la otra persona. En el momento en que usted entiende, empieza a estar desapegado de el otro ser o cosa, porque nos apegamos también a las cosas. Nos frustramos cuando no podemos hacer un viaje, nos frustramos cuando no podemos comprarle algo a nuestros hijos. Entonces, al estar apegados a tener que ser como los otros quieran, no puede ser de esta manera. Tenemos realmente que aprender a poseer nuestras debilidades, porque todo lo tenemos, y también nuestras virtudes. Y sí, obviamente, empezar nosotros mismos a sentirnos más seguros y sentirnos más felices. Mi seguridad no me la da mi pareja, mi seguridad no me la da mi trabajo, mi seguridad no me la da mi carro, mi seguridad no me la da mi primo, mi prima, mi abuela, mi madre. No, la seguridad depende de mí. Entonces tengo que empezar a liberarme de aquellos apegos de los cuales empiezo a generar temor. Si yo tengo un apego por cariño, por afecto, es maravilloso, pero también tengo que aprender a desapegarme. Y esto es importante, la desansiedad, liberarse de los apegos. Esto es muy importante. Cuando hablamos de los apegos también es interesante hablar de esos apegos un poco incómodos a las creencias o a los prejuicios. A veces nosotros queremos cambiar nuestra vida, a veces nosotros queremos que una luz entre nuestra vida para sanar obviamente todas nuestras incomodidades, pero también somos apegados mucho a las creencias o a los prejuicios. Que no te lleves con esa gente porque esa gente te hace daño. Exacto. O cuando les enseñamos a los niños a que no se lleven con los niños que no tienen colación porque esos niños no son buenos. Es importante como seres humanos también darnos la oportunidad de canalizar las creencias y los apegos que teníamos a los prejuicios.
dentro de las relaciones de pareja. No es que no encuentro pareja porque solo encuentro gente sin dinero, no es que encuentro gente solo sin profesión. Entonces sí es importante también canalizar los apegos negativos que nosotros como personas los tenemos, el hecho de ser prejuiciosos, el hecho muchas veces de adelantarnos a lo desconocido, porque a veces nosotros dentro de esos apegos negativos también tenemos ese apego a calificar a la persona sin conocerla, solo por su vestimenta, solo por su forma de pensar. Entonces sí es importante dentro de los apegos también desapegarse de las creencias y de los prejuicios que no me hacen bien. Cuando en algún momento clasificamos las razas, clasificamos a las personas por su trabajo, clasificamos a las personas por lo que pensamos que son, no por lo que les conocemos que son. También es interesante hablar de esos apegos negativos que como personas dentro de las creencias y dentro de los paradigmas nos generan negatividad, esos apegos de estar criticando, esos apegos de buscar supuestamente gente solo de tu clase. No existen las clases sociales, no existe el tema de la gente que se sienta más que otra. Claro, con este me llevo y con este no. Y son cosas que a veces también se enseñan a los niños, ¿no? Que no es que no te lleves con el negrito, o no te lleves con el que está aislado, porque incómodamente también se genera ese apego, pero ese apego a las malas costumbres o simplemente a los prejuicios que de una u otra forma no nos llevan a nada. Así es, y realmente en la vida cuando tenemos ciertos apegos, parecería un poco loco decir, bueno, pero ¿será que puedo vivir desapegado de la vida, considerarme libre en el camino para poderlo lograr? Y sí, cuando uno deja más bien como soltar, como fluir en la vida, ¿no? Que no es fácil, o sea, realmente que no es un proceso fácil, pero cuando usted vive apegado a su ahora es mejor, porque el apego ponte a la idea del futuro, pues es bien fuerte porque capaz y nunca sucede, ¿no? Es bueno tener en la vida sueños, metas, caminos, pero también uno tiene que dejar cierta expectativa en la vida, agradecer por lo que hoy existe, agradecer porque hoy tengo tiempo, porque hoy puedo empezar a crear este sueño, que aunque no lo complete hoy, lo estoy creando, porque en la vida no solamente es concretar las cosas, sino caminar por este camino presente, por este camino que significa muchas veces la forma de hacer algo diferente. Entonces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos este sentimiento de expectativa que tenemos hacia la vida. ¿Qué pasaría si mi sueño o si mi plan no funciona? Tengo que tener algunas estrategias en mi vida y no llegar a la depresión. Hay personas que se obsesionan con ciertas cosas en la vida y resulta que en el camino pues se dan cuenta que tal vez si no lo pudieron lograr. Entonces uno tiene que ir realmente andando por la vida, viviendo su tiempo presente y agradeciéndolo, que eso es lo más importante. Así que bueno, quería comentarles a todos ustedes hoy un excelente tema, hablando pues de estos vínculos que nos generan tantas emociones, que son los apegos. Así que pues queremos invitarlos a una pequeñísima pausa comercial y regresamos enseguida. Desapegarnos de los miedos, desapegarnos de los complejos, desapegarnos muchas veces de los pretextos, porque no cambiamos, porque no evolucionamos. También es algo positivo para nosotros, porque cuando hablamos de apegos hablamos de esa parte inconsciente de crear la necesidad hacia algo. Siento que sin eso no puedo, siento que sin eso no quiero, siento que sin eso no doy más. Entonces es importante cuando en este programa hablando de los apegos también tú identificas ese apego al miedo,
cuando tenemos miedo al futuro, cuando tenemos miedo a arriesgar, cuando tenemos miedo a cambiar. Somos muy apegados a los pretextos. Ponemos pretextos para aguantar a personas, ponemos pretextos para aguantar a lugares, ponemos pretextos para seguir sometidos por alguien. Y cuando nosotros estamos apegados a los miedos y a los pretextos, incómodamente vamos a vivir insatisfechos, incómodamente vamos a vivir en desequilibrio, porque los apegos simplemente son creados por el cerebro. Biológicamente el cuerpo está adaptado al cambio, pero el cerebro no, porque el cerebro es muy exacto. Cuando yo me doy la oportunidad de entender qué siento en mi vida que sería indispensable para ser feliz, es cuando comienzo a clarificar los apegos. ¿A qué estoy apegado? ¿A qué siento que estoy apegado? Y entender también que el desapego es la oportunidad de un camino nuevo. El desapego es una oportunidad de un día nuevo, una vida nueva. Cuando yo me desapego del pasado, le doy la oportunidad al presente que actúe y le doy la oportunidad al futuro que sea próspero. Pero hay veces que no me quiero desapegar del pasado. El presente va a ser incómodo y el futuro va a ser algo que nos llene de incertidumbre. Y hay ciertos pensamientos en la vida muchas veces que hacen parte de nuestro plan de trabajo. Y es que muchas veces lo que soñamos para mañana tendría que ser lo que deseamos para hoy. Así que podemos empezar a concretarlo ahora. Ahora, en la vida tenemos pensamientos que podrían ser de cierta manera obsesivos, compulsivos, que nos dan la vuelta a la cabeza todo el tiempo cuando tenemos proyectos exactos, queremos hacerlo, queremos una empresa, queremos una casa, queremos estas cosas. Y este tipo de pensamiento en la vida del ser humano se llama pensamiento obsesivo o pensamiento de enredo. Y muchas veces desapegarte, pensaría la persona que sería dejar de creer en ellos y no es así. Sencillamente es ir activando la humildad de cada uno como seres humanos sin dudar de nuestros propios pensamientos, de tener la certeza, aunque no la tenga hoy, pero tener la certeza de que va a llegar a mi vida, porque tú no te defines por lo que tú piensas, tú te defines simplemente por ser y por existir. Entonces hay que soltar muchas veces estos pensamientos que lo único que me llevan es a estar esclavizado, estar alimentando algo que tal vez ni siquiera lo voy a tener, o que no me sirve, o que me va a dejar frustrado en la vida. Por eso es bueno realmente llegar a ciertas conclusiones en la vida donde esta creencia específica de que las cosas tienen que ser como los demás piensan que tienen que ser, lo mejor es realmente dejar ir, lo mejor es soltar. Y este desapego muchas veces se alcanza aceptando nuestra realidad, liberándonos de los deberías y de los juicios, observando realmente que todo tiene una razón mucho mayor de ser, más allá de lo que tú crees que debería ser. Entonces, querer controlar que los demás hagan y digan lo que yo considero que deben hacer no tiene por qué ser así. Tengo que confiar de mi propio control, es lo que decía antes. Esta parte tan importante de mi seguridad, de confiar en lo que yo puedo hacer, de confiar en que también me puedo desapegar y que este desapego hacia las cosas o hacia otra persona también me va a generar cierta seguridad en mí mismo, que no necesito controlar a la otra persona o a mi pareja o a mi trabajo o mis cosas mentales para sentirme seguro, porque es que la seguridad depende de mí, de mi interior. Tengo que empezar a salir de mi rutina y empezar a hacer cosas diferentes, de esta zona de confort donde mucha gente se estanca y se queda, esta vida rutinaria, esta vida sin lugar realmente. Tenemos en la vida que aprender a encontrar nuestros propios beneficios, nuestras ventajas, ¿sí? Porque el lugar donde tú te desarrolles también hace que tu realidad interna cambie. Si algo no te gusta en la vida,
es porque la culpa no es de la otra persona, es porque algo estás haciendo mal. Si algo no te sale bien, tú no puedes culpar a tu pareja, tú no puedes culpar a tu jefe, tú no puedes culpar al Estado, al gobierno, a las demás personas, porque tu realidad no es la realidad que tú quieres. El problema es tuyo. ¿Y por qué sean este tipo de situaciones? Porque tenemos apegos y nos aferramos. Yo he de comprar una casa cuando cambie el país, yo he de comprar una casa cuando tenga tal o cual trabajo, ese día he de hacer. Y como ese día nunca llega, nunca terminas haciendo nada. Entonces tenemos realmente que quitarnos esta identidad de etiquetas, realmente, de salir de la depresión en la cual vive tanta gente, porque hay mucha gente que no está certificada que tiene una depresión, pero sí la tiene, gente que es extremadamente complicada, gente que todo el tiempo vive ansioso, que todo el tiempo vive triste, aburrido, oscuro. Si tú estás en esta posición, seguirás haciéndolo mientras te sigas etiquetando de esta manera. Pero si tú piensas realmente que puedes llegar a ser, el paso de vivir, eso significa que te atrevas a buscar tu verdadero autoconcepto en la vida, que no te lo da nadie. Esta etiqueta no te la da nadie, te la das tú mismo. Y seguramente esa etiqueta te va a ayudar a sobrevivir y a tener un buen estilo de vida. Lo que tú pienses de ti es lo que importa, no lo que piensen los demás. Entonces, tiene que ser realmente algo importante en la vida para que no te pongas máscaras frente a la gente, ni frente a ti mismo. Quítate la mascarilla, atrévete a mostrarte tal cual y como eres, tu piel, tus sentidos, esa persona de ser auténtica. El ser auténtico y el ser libre de la ansiedad es el mejor camino para no vivir en los apegos. No vivir apegado a la perfección, no vivir apegado a la exigencia, que son cosas que de una u otra forma nos desorientan y nos desconcentran. Cuando somos perfeccionistas y exigimos que los demás sean perfectos, cuando somos perfeccionistas y exigimos que el mundo sea perfecto, que la gente sea perfecta, y como decía hace algunos minutos, no tienes que exigir que todo sea perfecto si tú eres el que tiene el problema de perfeccionista. Cuando tú comienzas a culpar a los demás y cuando tú eres el que en algún momento también tiene un apego al perfeccionalismo o a la razón, porque hay gente también que vive apegada a su razón y no quiere entender la razón de otras personas. ¿Cuántas discusiones dentro de la familia, dentro de la sociedad o dentro de las amistades se da por la razón? Es que no me entiende, es que no entiende mi razón, no es que no, o lo que él dice es mentira. Todos tenemos opción a la razón, pero cuando nos apegamos a la razón es cuando tomamos la decisión de alejarnos y de no arreglar los problemas. Cuando nosotros nos apegamos a que solo nosotros tenemos la última razón y que solo nosotros somos los que tenemos la opción a estar asertivamente pensando que es positivo lo que pienso o pensando que es la única razón la que tengo, también es un apego negativo. Cuando estamos apegados a que todos tienen que entenderme, todos tienen que regir alrededor mío, todos tienen que estar preocupados por lo que yo quiero, también es un apego negativo, porque tú terminas viviendo en estados de solitud, y los estados de solitud es cuando tú quieres vivir en tu mundo y exigir a todas las personas que vivan tu mundo, y no nos damos la oportunidad de sentirnos libres. La libertad que todas las personas necesitan es la misma libertad que tú necesitas para creer, para razonar, pero también para hablar. Pero tenemos nosotros la obligación de desapegarnos de la razón. A veces es más importante tener paz que tener la razón. También es importante identificar con quién discuto, con quién peleo. Es importante saber con quién desgasto emoción y con quién no necesito desgastar emociones. Hay personas que pelean todos los días porque ninguna de las dos partes accede a la razón de la otra parte. ¿Qué es lo más inteligente que uno puede hacer? Es callar. Dejar que la ignorancia hable, porque la sabiduría calla. Y uno, cuando tiene elevada la inteligencia emocional, sabe con quién discute y sabe con quién no discute. Uno sabe a qué le da tristeza y a qué no le da tristeza. ¿Por qué? Porque tú comienzas a ser el dueño de tu vida, tú comienzas a ser el dueño de tu emoción, tú comienzas a ser el dueño de tu libertad, porque cuando hablamos de apego hablamos de una esclavitud a cosas materiales, a pensamientos o a cosas negativas, pero cuando hablamos de la libertad es ser libre en lo que pienso, en lo que hablo y en lo que actúo, pero también el derecho de todas las personas también tener y respetar la libertad de opinión, respetar que una persona
persona no puede pensar igual que yo, respetar que personas de mi misma familia no puedan pensar igual que yo, respetar que dentro de mi sociedad de amigos tal vez no piensen igual que yo, pero yo tengo que darme el derecho de saber respetar la opinión de los demás, porque también es un apego negativo el pensar que solo yo tengo la razón. Dentro de las familias siempre se da estos problemas, cuando uno de los dos líderes se jacta de tener la razón siempre y discute y exige, y discute y exige, y nunca acepta un error, nunca acepta un error. Por eso nos damos cuenta que los apegos, y cuando hablamos de apegos, es un tema súper amplio, porque no solo hay apegos a pensamientos, a costumbres, a paradigmas, a creencias, sino también hay apegos un poco incómodos a personas, a cosas materiales, a situaciones, y de una u otra forma, desde un estado emocional, el apego no es nada conveniente, porque cuando el mundo te obliga a desapegarte, te deprimes y ya no quieres vivir. Por eso es importante hoy, tú, en el momento preciso, hoy, ahora, identificar a qué estás apegado, qué es lo que te incomoda, qué es lo que te frustra. Porque muchas veces nos apegamos a que todos piensen como yo pienso, o nos apegamos a que todos tienen que hacer lo que yo digo, y cuando uno no hace lo que yo digo, me enojo o peleo. Entonces, de una u otra forma, el desapegarme de estas actitudes hace que mi mundo esté más equilibrado. Irónicamente, los que más exigen, irónicamente los que más critican, los que más hablan, son los que menos cambian. ¿Por qué? Porque ellos viven pidiendo que cambie alguien más para cambiar ellos. Y uno tiene también que saber identificar de que si yo soy de las personas que no he encontrado una persona buena en mi vida, tenemos la obligación de nosotros ser esas personas buenas que tal vez otras personas encontrarán. Pero ¿cómo? Yo permitiéndome vivir positivo, yo permitiéndome aceptar la realidad, no apegarme a mi pasado triste, no apegarme a las cosas, no apegarme también a las personas que nos dejan, porque de una u otra forma es necesario llorarles y es necesario ponernos tristes, porque la tristeza es una sensación que tiene también que vivírsela y canalizársela en el cuerpo. Pero cuando ya ese apego pasa por un tiempo largo, ya es negativo. ¿Cuántas veces nos topamos dentro de las percepciones de vida a personas que han perdido seres queridos hace 2, 3, 4, 5, 6 años y todavía sufren y todavía les extrañan? Por eso es importante también, con el corazón en la mano, desapegarse y saber que se transformaron. Yo escuchaba en estos días a alguien que me decía unas palabras tan sabias justo en el momento que lo necesitaba. Decía que uno siembra, y después que siembra, la cosecha es el fin, porque el cosechar es coger, obviamente, lo que sembramos y disfrutar de lo que hemos sembrado. Cuando nosotros nos transformamos, cuando nos morimos o cuando un familiar de nosotros se muere, tal vez es la cosecha que Dios está cogiendo, porque ya sembró como seres humanos, sembró paz, sembró una familia, sembró nietos, sembró hijos. Pero también cuando llega la muerte, tal vez es una manera de que Dios cosecha a los seres humanos, a los que ya están preparados para transformarse. Y tal vez el pensar así, o el tener una percepción también más amplia del desapego o de enfrentar la muerte, a los que nos quedamos vivos nos ayuda mucho a saber que Dios ya cosechó, y sobre todo cosechó con las personas que amábamos mucho, ¿no? El aprender a soltar la tristeza. Claro que es un proceso de días, pero tal vez nosotros, o la mejor forma de mantenerlos vivos es siendo mejores, actuando como ellos querían que seamos, o manteniendo el legado, sobre todo de ser personas buenas, porque cuando nos apegamos a las cosas negativas, terminamos viviendo en un mundo negativo. Cuando nos apegamos a las tristezas, terminamos viviendo tristes. Cuando nos apegamos a la razón, vivimos frustrados porque nadie nos entiende. Y cuando nos apegamos a la perfección, también nos frustramos porque sentimos que no hacemos nada bien. Entonces es importante también desapegarte de pensamientos, creencias, y a veces también desapegarte de la gente que amas, no porque no les ames, sino porque les amas tanto que necesitas primero estar bien tú para después poder estar bien con ellos.
Así es, estos apegos tan importantes que se dan en la vida, por ejemplo, que nos traen recuerdos tan significativos, recuerdos del pasado, recuerdos de la memoria. Lo que tienes que hacer es agradecer estos sentimientos que son agradables, que te generaron, y también despedirse de ellos con conciencia, porque no dejan de existir, simplemente tienen que vivir dentro de tu alma. Tenemos que... si hablamos, por ejemplo, de los apegos de la comida, no porque este alimento sea conocido lo hace saludable. Tengo que ver realmente, o encontrar y adoptar el régimen que se acondicione a mí, que sea positivo para mí. Estas formas específicas de relacionarme realmente con los demás, cumplir mi rol específico con cada persona, y realmente que trabajar mucho el tema del amor. Si tú ya no quieres ser la víctima o el responsable de todo, tienes que empezar poco a poco a mostrar tu cambio con acciones, realmente que sin límites específicos. Tienes que activar el amor por ti mismo, descubriendo que esa es la mejor manera de amar a los demás. Olvidarte tanto del físico, de la edad, de la belleza exterior, ¿no? Esta edad de crecer, de envejecer, es tan importante que tenemos que aprender a caminar junto con la evolución de nuestro cuerpo, sentirnos cómodos y viendo cómo se va transformando nuestro cuerpo físico. No es lo mismo cuando tenemos 15 que cuando tenemos 35, 30, cuando tenemos 40. Entonces, esta evolución realmente que venga acompañada de una evolución interna, recordando siempre nuestra esencia que habita en nuestro cuerpo. ¿Sí? Eso es importante, y realmente que caminar en la vida con esta responsabilidad, de ser mejores, no pretender que en la vida otros cuiden de mí, sino realmente esta autoconfianza, darme realmente este requerimiento necesario para tomar la mejor alternativa en mi vida, tener esta autoconfianza que siempre tiene que estar conmigo y permitirme realmente dar este paso para volar a donde necesites volar, en el momento en que necesites, y hacia donde tú quieras. Y esto va muy relacionado con esta salud de cuerpo y mente, ¿no? Yo creo que sí tenemos que permitirnos expresar esta esencia de nuestra vida en nuestro cuerpo, experimentar todos aquellos cambios, incluso de nuestro bienestar exterior. Puede ser un reflejo mucho de cómo es tu bienestar interno. Y cuando sí hay este apego, como bien decías, Andrés, hacia alguna persona por muerte o por ruptura de un ser querido, porque todo en la vida es un proceso y es un duelo, y tú tienes que vivir el duelo como tal, sin anclarte, pero hay que realmente dejar que venga el atardecer, ¿no? Con el fin de evolucionar, con el fin de trascender, recordar siempre estos sentimientos agradables de amor, de cariño que mantuviste hacia esta persona, que nunca va a desaparecer, por más que ella ya no esté o él no esté. Ese recuerdo consciente de lo que aprendes de cada persona, de cada ser humano, de cada relación, que en la vida siempre tenemos que adoptar nuevas formas de ser en la vida para adoptar un aprendizaje en cada experiencia, mantener el recuerdo vivo, actuando de acuerdo a esta evolución que esta persona te permitió tener en su vida. Eso es lo más importante, y no desaparecernos, quedarnos en la memoria de todos es la mejor acción que podemos hacer. Así que realmente en el tema de apegos y cómo liberarnos muchas veces de esos apegos que nos pueden en algún momento causar dolor, lo mejor es liberarnos, ser más libres, más conscientes, y no depender realmente de absolutamente nada ni nadie, sino depender de nosotros mismos. Aprovechar unos minutos para agradecerle a todas las personas que nos escuchan, y también agradecer a mi abuelita, que hace unos días dejó de existir en este mundo, y darle la oportunidad también a mantenerle en el recuerdo de quienes conformamos la familia
Salazar, buen año Salazar. Carrera, buen año. También hablando de los apegos, irónicamente, prométele que voy a tratar de desapegarme, porque cuando la muerte visita nuestros hogares creo que también nos deja muchas enseñanzas, y esas enseñanzas es mantener la familia unida. Si tú eres de los que nos escuchas y también ha pasado por situaciones extremas de perder a un ser querido, la mejor forma de mantenerles vivos es recordándolos en una forma positiva. La mejor forma de recordarles es haciendo, pensando y actuando como ellos. Dios les bendiga, soy Andrés Carrera, buen año, y estoy encantado de estar lunes y martes en Lo Sencillo de la Vida. Agradecer, por supuesto, a Aquatics. Si buscas natación, recuerda que pues Aquatics es la mejor opción para ti, un medio ideal para poner en marcha la estimulación. En el medio acuático, con esta práctica, tu bebé y tus niños tendrán mayor desarrollo neurológico, mejora el apetito y fortalece su organismo. Así que comunícate, 246-2229, estamos en nuestros campamentos vacacionales. Gracias a Mandala Centro Holístico, nuestro centro de ayuda terapéutica es el 0998-650821. Nos despedimos como siempre con un besito con sabor a cerecita hasta el día de mañana. Chao, chao. Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela, como soy me presento ante ti, como soy te pido bendiciones y agradezco el corazón que has puesto en mí. Y hoy más vengo, no más vengo, no más vengo. Gran Espíritu, sabrás a lo que vengo, a entregar mi corazón, que es lo único que tengo, a entregar mi corazón, corazón, que es lo único que tengo.